este texto viene de un libro que se llama Mishneh Torah. Mishneh Torah es uno de los libros del Rambam, no es el único. El Rambam vivió año 1100 en España, también vivió en Egipto, en otros lugares, y escribió, entre otros libros, un libro que es un libro de halajá, ley. ¿Qué significa halajá? Muy por arriba, por lo menos para entender lo que vamos a leer. ¿Qué significa halajá? Halajá quiere decir, esto es lo que Dios quiere. ¿Es práctico? ¿No es práctico? ¿Me gusta? ¿No me gusta? Nadie preguntó. A nadie le importa. Esto es lo que Dios quiere. Por ejemplo, lo que nosotros en particular vamos a estudiar es, la construcción de un templo. ¿En qué consiste la ley de construcción de un templo? ¿A qué me refiero ley? ¿Por qué, subrayo la palabra ley? En este caso, halajá. Porque una cosa es decir, yo quiero, justamente en términos de arquitectura, yo quiero hacer un edificio que tenga paredes recubiertas de oro. ¿Ok? Muy lindo. Obviamente tenés que tener mucha plata, pero muy lindo, va a quedar muy bonito y qué sé yo, qué sé cuánto. Pero es parte de la construcción propiamente dicha del edificio. ¿Es lo que hace al edificio? No, en realidad no. Si vos querés la pintás de blanco, si querés la pintás de azul, y si querés la recubrís de oro, con pintura de oro, o lo que sea. Pero no hace a la construcción del edificio. Si vos me hablás de columnas, me hablás de, vigas, no soy experto en el tema, me hablás de fundamentos, eso hace a la construcción del edificio. Sin eso no tenés edificio. Ahora, si lo pintás de una manera u otra, y la verdad que para el término de construcción es lo mismo. Si vos querés lograr un efecto, ahora por ejemplo pasando al tema arte, si vos querés lograr un efecto determinado en quien mira esto que está expuesto, ahí sí ya hace un poco más a la cosa los colores, por ejemplo. Obviamente si agarras una tela y la pintás toda de rojo, no sé cuánto arte hay en eso, no soy yo quien para juzgar, no tengo los conocimientos ni nada por el estilo, pero digamos que el efecto que lográs es fuerte. No sé si llamarlo violento, si llamarlo, yo qué sé, mirá un cuadro, ¡pum! De repente 5 metros por 5 metros, todo rojo. Algo lográs en la persona que lo mira. Si era tu intención lograr eso o no, esto se puede juzgar, pero efectivamente algo lográs. Eso sí hace, al cuadro. Pero en términos de arquitectura, no, ¿qué importa cómo está pintado? Entonces lo que nosotros vamos a estudiar es no tanto cómo está pintado el edificio, sino, decime cuál es la definición de este edificio. ¿Para qué se va a usar? Y en base a para qué se va a usar, ¿cómo lo vas a construir? ¿Y cuáles son los componentes fundamentales sin los cuales este no es el edificio que corresponde? O sea, si va a faltar alguno de los componentes que Maimónides va a explicarnos acá, entonces no se llama Beit HaMikdash, no se llama templo, se llama la casa de Tubia, pero no se llama templo. Es otra cosa. A esto me refiero con las leyes de la construcción de un templo. Todo el libro del Rambam, el Mishneh Torah entero, codifica todas las leyes del pueblo judío de la A a la Z, las prácticas y las no tan prácticas. El Rambam no fue el primer codificador, ni fue el único codificador de las halajot, de las leyes del pueblo judío. Fue uno de ellos, por supuesto uno de los más importantes, y una de las grandes características de Rambam es justamente esto que yo expliqué. Él codifica todas las leyes del pueblo judío. En su época, incluso antes y también después, la mayoría, no todos, pero la mayoría de los codificadores solamente codificaban las leyes prácticas. Por ejemplo, si estamos parados en España, año 1100, ¿necesitamos realmente ahora saber cómo construir un templo? La verdad que no. No estamos en poder de Jerusalén, o sea, no está en nuestras manos. No tenemos los medios económicos, no tenemos los medios, los recursos necesarios para construir un Beit HaMikdash. Entonces, ¿para qué me importa cómo se construye? Pasemos alguna ley más práctica. Por ejemplo, ¿cómo se dice la bendición por la fruta manzana? Hay manzanas en el mundo, hay papas, qué sé yo. Necesito saber las bendiciones. Esto es algo práctico. Por la construcción de un templo, no. Maimónides, una de las cosas que él hizo con este libro fue codificar todas las leyes. Otra de las cosas fue escribirlo todo en hebreo. Para la época no era común, se escribía más en arameo que en hebreo. Los libros, legales, de halajá, de ley. Rambam escribió todo en hebreo, que de hecho primero lo escribió en árabe y después lo tradujo él mismo con otro compañero al hebreo. El Rambam generó todo un orden de codificación súper recontraordenado,
en donde tenés leyes, capítulos, dentro de cada capítulo separado en leyes, etc. Entonces lo que nosotros vamos a leer es dentro de un libro. El Rambam hizo 14 libros que forman parte del Mishneh Torah. Son 14 libros, por eso se llama Yad HaZaka. Yad quiere decir mano. Hazaka es fuerte. Yad HaZaka es la mano fuerte con la cual Dios nos sacó de Egipto, qué sé yo. Pero se lo llama el libro del Rambam el Yad, porque son 14. La Yud vale 10 y la Dalet vale 4. Son los fuertes 14, digamos. Los 14 libros del Rambam que forman este gran libro que se llama Mishneh Torah. Dentro de esos libros hay un libro que se llama Avoida. Avoida quiere decir literalmente trabajo. Pero en este contexto del libro del Rambam, Avoida es el trabajo en el templo. Todo lo que ocurría, o no todo, porque en realidad hay otro libro de corbanos, ofrendas, pero Avoida encierra, digamos, codifica todo lo que tiene que ver con el templo, específicamente hablando. Y dentro de ese libro de Avoida nosotros vamos a estudiar las leyes de, como está escrito acá, Beis Abejira. La traducción literal de Beis Abejira es la casa de la elección. La casa de la elección. ¿Por qué se llama Beis Abejira? Debería llamarse Beis Hamikdash. El templo, como se lo llama en todos lados. O Mikdash, una cosa así, templo. Se le llama la casa de la elección porque el centro de por qué Hashem manda a construir un templo y en el lugar en donde lo manda a construir, que nosotros vamos a estudiar, por qué de esto, el Rambam lo dice, es el concepto de la elección divina de un lugar determinado donde se revela la presencia de Dios. Por eso se llama Beis Abejira, la casa de la elección. No podría ser el templo en otro lado. No podría ser en otro lado. Tiene que ser específicamente en donde Dios eligió, que esto se trata de la ciudad de Eretz Israel, la tierra de Israel, Jerusalén, y dentro de Jerusalén, Har HaBayit, el monte del templo, como ya estudiamos también, en ese lugar tiene que ser. Y no puede haber otro. Próximo paso de la introducción y después empezamos a leer. Acá arriba van a ver que hay Aleph, Bet, Gimel, etc. hasta Vav. En todos los conjuntos de leyes, estos son Hilchos Beis Abejira, las leyes de la casa de la elección, o sea, del templo. En todos los libros, en todos los grupos de leyes, el Rambam escribe cuáles son las mitzvot de las 613 que él va a explicar. Él no va a decir, bueno, mitzvah 1, mitzvah 2, no. Lo que él hace es, en la introducción, digamos, del conjunto de leyes, dice, estas son, en este caso, por ejemplo, las 6 mitzvot que están detalladas, explicadas en los siguientes capítulos. 2 puntos. ¿Cuáles son las mitzvot? No voy a leer el hebreo y después traducir porque me parece que va a ser medio pesado. Quizás leemos alguna parte que otra. Pero voy a ir marcando con el mouse a dónde estamos yendo. Mitzvah número 1, construir un templo. Livneis Mikdash, construir un templo. Mitzvah número 2, no construir el altar en forma de gazis. Gazis quiere decir tallado con ¿cómo se dice? Cincel. No se puede tallar ninguna de las piedras del altar con hierro, con nada que tenga que ver con hierro. Cinceladas sería, algo así. 3, Gimel, no subir al altar con escalones. Como estudiamos, había una rampa para subir al altar, no con escalones. 4, tenés que tener temor del templo. Temor quiere decir reverencia, respeto. 5, tenés que cuidar el templo alrededor del templo. Había una serie de guardias, que lo vamos a estudiar también, donde estaban parados todos los guardianes del templo. Vav 6, por último, no interrumpir la guardia del templo. Es una prohibición interrumpir esa guardia. Y la explicación de esta mitzvot en los siguientes capítulos. Leyes de Beis Abejira, leyes del templo, Perek Aleph, capítulo 1. Si se fijan acá, en negrita hay Aleph, Aleph Bet. Esto lo que quiere decir es capítulo 1, ley 1. Capítulo 1, ley 2. Y así sucesivamente. Vamos a ver. Es una mitzvah positiva hacer una casa para Dios, preparada para ofrendar korbanos, ofrendas. Stop, paramos acá. Hay una discusión entre Maimónides y Nachmanides, que no fueron contemporáneos. Maimónides vivió en España año 1100, Nachmanides también en España, año 1250. Se los conoce así, Rambam con M, Mem al final, Rambam, o Ramban con N de nada al final, Nun. El Rambam Maimónides, el Ramban Nachmanides. El Rambam dice, con esta primera frase, ya te definió
¿para qué sirve el templo? Entre paréntesis, más allá de el paréntesis que estoy diciendo, el Rambam era súper preciso con las palabras, exacto, en el orden de las palabras, en el orden de las leyes, por qué viene una cosa antes que la otra, súper, súper exacto y preciso. Incluso en inglés se dice scary como que te da miedo, porque vos decís, wow, qué cabeza tenía este hombre, cómo escribe, cómo ordena las cosas, y no había computadora, no había Google, no había nada. Había pergamino y pluma, no más que eso. Increíble. Bueno, ¿cuál es la definición entonces de un templo? Es una mitzvah hacer un templo, pero ¿para qué sirve el templo? El Rambam dice, o sea, Maimónides dice, está escrito acá, para hacer ofrendas. Esta es la función del templo, que vos traigas sacrificios al templo. Nachmanides dice, no, de ninguna manera. El Rambam dice que la función del templo es que la Torah, con las lujot, con las tablas que bajó Moshe del monte Sinai, etc., estén guardadas ahí. Esa es la función del templo. Esa es la función del templo. Cerramos paréntesis. El Rambam dice, entonces, Maimónides dice que es para hacer ofrendas. Y se hace Hagiga. Hagiga viene de la palabra Hag. Hag quiere decir fiesta. Pero está hablando de la fiesta de peregrinación. Se peregrina, se sube, se va hacia el templo 3 veces en el año. ¿Cómo sabés que es una mitzvah construir un templo? Porque si vos vas a decir, esto lo digo yo entre paréntesis, no está en el texto, si vos decís que hay una mitzvah específica de hacer lo que sea, no importa qué, tenés que mostrarme en qué versículo está. Pues bueno, podés decir, es una mitzvah hacer no sé qué cosa, ¿sí? ¿Dónde está escrito? Entonces el Rambam dice, Sheneemar, ¿cómo sabés que es una mitzvah hacer un templo? ¿Por cuánto está escrito? Ve'asu li mikdash, hagan un templo para mí, dice Dios. Entonces es una mitzvah hacer un templo. Es parte del judaísmo, una de las 613 mitzvot, hacer un templo. Y ya está explicado en la Torá, el Mishkan, el tabernáculo, que era el templo móvil, que hizo Moshe Rabbeinu, y también eso fue Lefi Shah, fue temporal. O sea, si bien en la Torá misma aparece cómo hay que construir un templo quiero decir Mishkan, tabernáculo, un templo móvil, en Parshas Truma, Tetzave, ampliamente explicado, eso fue temporario. Temporario quiere decir, como está escrito, Loi basemat ato, acá no trae, el amenuja velanájala, no trae el final del versículo, porque no llegaron hasta ahora al descanso y a la verdadera herencia. O sea, cuando el pueblo judío entraba en la tierra de Israel, como vamos a ver ahora en un minutito en la próxima ley, tenían que construir un templo más allá del templo móvil que ya tenían. Quiere decir, básicamente, ¿cuál es la diferencia entre el Mishkan y el Mikdash? Mishkan, llámese tabernáculo, Mikdash quiere decir templo. La diferencia es que uno es temporario y el otro es fijo. ¿Qué podemos ver de acá? Que, por lo menos un concepto que se puede aprender de acá, Dios quiere que su Kedusha, su santidad, por eso Mikdash, Kedusha, Kadosh, Koidesh, es toda la misma palabra, que significa santidad, esté fija aquí abajo en la tierra. No que sea algo temporario. En otras palabras, simplificándolo más todavía, Yiddishkeit, el judaísmo, es algo 100%. ¿Qué significa 100%? No hay un milímetro en espacio, ni un milisegundo en el tiempo, en el cual uno no sea un Yehudí. Si sos un Yehudí, pues entonces es todo el tiempo. Es como decir, es un ejemplo nada más, es como decir, mira, yo soy un ser humano. ¿Hay algún momento de mi vida en que puedo dejar de ser un ser humano? No. Me puedo comportar como un animal. ¿Qué? Este es un problema, digamos, andar al psicólogo y arreglate. Pero sos un ser humano. Esto no te lo vas a sacar de encima nunca. Dios te creó de esta manera y chao. Aprovechalo, no lo aproveches, haz lo que quieras, pero sos un ser humano. Lo mismo pasa con ser un Yehudí. Es algo que tiene que ser fijo en la vida de la persona. Entonces la mitzvah en sí constituye en hacer un mikdash, un templo fijo, en un lugar específico que Dios eligió. Y hubo un templo temporario, es verdad, hubo un templo temporario, pero en eso no consistía la mitzvah de construir el templo. No cumplimos con el Mishkan, con el templo temporario, la mitzvah de construir un templo. Tiene que ser algo fijo. ¿Cómo? Sí. Perdón. Te quería hacer una pregunta. Sí. Cuando decís Mishkan, que significa tabernáculo, es el templo móvil. Sí. ¿Y el templo móvil está compuesto por qué? ¿Por las tablas?
No, el templo móvil, sí, el Rambam ni entró en eso. Fíjate acá dice, Kvarnis Paresh, ya está explicado en la Torah, ni entró en explicarlo porque era algo temporario, punto número 1. Punto número 2, está en la Torah ampliamente explicado. Y punto número 3, no es práctico ni siquiera porque no tengamos Jerusalén, qué sé yo, no es práctico porque nunca más va a existir. Existió solamente mientras el pueblo judío salió de Egipto y estuvo en el desierto 40 años. Esos 40 años existió. Después estuvo, como vamos a ver ahora, en un minutito, acá en esta segunda ley, existió unos años más, bastante, pero unos años más en Eretz Israel y después se destruyó. Ya está. Y no es que hay una mitzvah de volver a construirlo. Se acabó. Por eso digamos que era móvil, no era fijo. Claro, era un momento para llegar a otro. Exacto. Era eso. Y lo de las 3 veces, Shalosh Pamim, sí. ¿eso qué fue lo que dijiste? Que son las 3 fiestas de peregrinación. Pesach, Shavuot y Sukkot. Que la gente subía, o mejor dicho, iba a Jerusalén en esas 3 fiestas. Una mitzvah ir a Jerusalén. ¿Viste las Shalosh Regalim? Las 3 festividades. No. Ok. Las 3 festividades del pueblo judío son Pesach, Shavuot y Sukkot. Y se llaman Regalim porque en realidad la palabra regel quiere decir pierna. Entonces la gente iba, no sé, en carreta o lo que sea, hasta Jerusalén, se bajaban de la carreta y entraban a Jerusalén caminando. Por eso se llama peregrinar. Porque uno tenía que ir caminando hasta ese lugar. Obviamente desde, yo qué sé, de Babilonia no vas a ir caminando porque vas a estar unos cuantos meses caminando. Pero se subían a la carreta, andaban y después caminaban para entrar, digamos, propiamente dicho, en Jerusalén. Entonces entraron caminando. Pero por eso dice Shalosh Pa'amim, Shalosh Regalim, es la misma idea, son las 3 fiestas. Que Dios elige un lugar en Jerusalén a donde nosotros tenemos que ir en esas 3 fiestas. Siempre y cuando haya un templo. Hoy, por ejemplo, no hay una mitzvah, un precepto de la Torá de ir a Jerusalén en las fiestas. Si podés, si querés, Mazel Tov, está buenísimo. Pero no es que es una mitzvah, no. Si hay un templo, ahí sí se transforma en una mitzvah ir a Jerusalén en las 3 fiestas. Pesach, Shavuot y Sukkot. Sí, señor. Esto que escribió el Rambam, ¿lo hizo pensando para cuando se construya el tercer templo o solamente quería necesitar una información? No. El Rambam no nos da información, digamos. Si no tiene una utilidad, no da información. No. Lo que el Rambam va a hacer a lo largo del texto es explicarnos qué es lo que tenemos que construir cuando construyamos el tercer templo. ¿Qué es lo que hay que hacer, digamos? Porque, como dije antes, si vos tenés que cumplir una mitzvah determinada, vos tenés que saber en qué consiste esa mitzvah. O sea, en este caso, en el caso del templo, ¿qué significa hacer un templo? Yo qué sé, uno piensa, yo te digo a vos, sos arquitecto, construir un templo. Bueno, vos tenés en tu cabeza templos que viste, lugares donde viajaste, y te vas a imaginar una idea tuya, que está perfecto, de lo que es un templo. Y vos, digamos que tenés imaginación, y vas a decir, bueno, un templo es así, lo vas a dibujar, vas a hacer un plano, y lo vas a construir. Y de repente yo entro en ese templo y digo, no, esto no es lo que yo quería. Vos vas a decir, bueno, pará, vos me dijiste un templo. Esto es un templo. Entonces yo te voy a empezar a decir, no. Obviamente no funciona así, no es que construís y después te fijás. No es así, estoy exagerando, pero yo te voy a decir, no, mira, en el templo yo pensé que había esto y esto, y vos no lo hiciste. Entonces el Rambam lo que está estableciendo es, bueno, cuando hablamos de templo, ¿de qué estamos hablando? Que eso en la práctica es lo que hace el arquitecto. Señor arquitecto, yo quiero una casa. ¿Qué vas a hacer? Bueno, ¿a qué llamás una casa? ¿Cuántos pisos querés? ¿Cuántas habitaciones querés? ¿De qué querés que ponga los pisos de las habitaciones? ¿De madera? ¿De cerámico? Vas a empezar a hacer un montón de preguntas relevando qué es lo que tu cliente realmente quiere. ¿A qué llama este tipo una casa? Bueno, para mí una casa es un iglú. Bueno, está bien, yo te hago un iglú, ¿qué problema hay? A mí no me importa, me pagan lo que me corresponde y ya está. Yo te hago un iglú. Si para vos eso es una casa, te hago una casa así. Si para mí no eso es una casa, entonces no me hagas un iglú, así sucesivamente. Sí. Entonces el Rambam lo que está haciendo es definir qué es un templo. ¿A qué llamamos templo? ¿En qué consiste un templo? Bien, como el Rambam mencionó anteriormente el concepto del Mishkan, que no era fijo, entonces el Rambam me explica
¿Por qué no era fijo? ¿Cuál es la historia, digamos, de ese Mishkan? ¿Y cuál es la historia del templo? Estas dos próximas leyes. Veis, segunda ley. Por cuanto entró el pueblo judío en la tierra de Israel, levantaron el Mishkan en el Gilgal. Gilgal es lo que hoy sería Cisjordania, por ahí, un poco más al norte. Y eso estuvo 14 años, mientras el pueblo judío conquistó la tierra de Israel, con Yoshua bin Nun, estamos hablando en cuanto entraron en la tierra de Israel, y la conquistaron y se la repartieron. Eso duró 14 años. Y de ahí, después de estar en Gilgal, después de esos 14 años, fueron a la ciudad de Shiloh, que está hasta el día de hoy esa ciudad, no sé si es la misma o no, pero bueno, está ahí una ciudad que se llama Shiloh. Y construyeron ahí una casa de piedras. Acá está todo junto, el texto es lo mismo. Shel Avanim, una casa de piedra. ¿Qué significa una casa de piedra? Era como si dijésemos 3 paredes, un rectángulo, con 3 paredes. Una pared, otra pared, sin techo. Ahora vamos a ver el techo. Sin techo y sin cuarta pared, porque de algún lado tenés que entrar a este rectángulo. Entonces, son un rectángulo con 3 paredes. Y extendieron las cortinas del Mishkan, del original que había hecho Moshe, sobre estas 3 paredes. Entonces ahora tenemos techo. Las cortinas que había sobre el Mishkan original eran de pieles de Tahash. Tahash era un animal con muchos colores, y eran también hechas con pelo de cabras. O sea, una tela hecha de pelo de cabra. O sea, imagínense telas bastante grandes. Y no había allá un techo. O sea, el único techo eran estas telas que estaban extendidas sobre esta construcción de piedras. 369 años duró este templo en Shiloh. 369 años. Y cuando se murió Eli fue el último Kohen Gadol, el último sumo sacerdote que estuvo en el Mishkan. Cuando se murió Eli, se destruyó esa construcción de piedras y fue el pueblo judío a la ciudad de Noiv. Y ahí construyeron un Mikdash. Que fíjese que el Rambam ni lo define ni dice cómo era, porque no se sabe cómo era. Construyeron algo. Y cuando se murió Shmuel, que fue un gran profeta Shmuel, hay un libro entero que se llama Shmuel, se destruyó ese lugar que estaba en Nov y fueron a Givón, otra ciudad. Y ahí construyeron otro Mikdash. Y de Givón fueron directamente a Beis HaOlamim, la casa eterna, que es el Beit HaMikdash en Jerusalén. Pero no fue un paso inmediato. Los días de Noiv y Givón fueron 57 años. Pero no fue inmediato, después de esos 57 años, que construyeron el Beit HaMikdash. No. Vamos a ver. 3. ¿Por cuánto se construyó el Beit HaMikdash en Jerusalén? Bueno, el Rambam, no va a decir los años ni nada por el estilo, pero estamos hablando aproximadamente de unos 40 años, algo por el estilo, entre la destrucción de Noiv y Givón y la construcción del Beit HaMikdash, en los cuales esos 40 años no hubo nada, aproximadamente, no me acuerdo el número exacto, pero no hubo templo ni lugar a donde uno podía, digamos, acercarse a hacer ofrendas. Subrayo una cosa importante: templo, en el contexto que nosotros estamos estudiando, no debe confundirse con la sinagoga, que cualquiera de nosotros puede ir a una sinagoga de acá, de allá, de donde sea. No tiene nada que ver. La sinagoga se lo llama templo también, pero bueno, es un lugar de reunión. Eso es lo que significa sinagoga. Es un lugar de reunión. ¿Para qué nos reunimos? Bueno, para rezar, yo qué sé, para estudiar, pero no para hacer ofrendas. No existe hacer ofrendas fuera de Jerusalén, como vamos a estudiar ahora, en un minutito. No existe hacer ofrendas hoy en día, porque no tenemos templo, no hay esto. Entonces, cuando hablamos de templo, no confundir con sinagoga. Templo es el Beit HaMikdash, ese es el templo. 3. Gimel. Por cuánto fue construido el Beit HaMikdash en Jerusalén, se prohibieron todos los lugares. En hebreo se dice Kol HaMekoim Eskulan, en castellano suena horrible. Todos los lugares, todos. Medio bestia. Pero en hebreo está bien escrito. Se prohibieron todos los lugares para construir en ellos una casa para Dios. Y para ofrendar en ellos ofrendas. ¿Por qué? Antes de seguir adelante, en el judaísmo existe el concepto de una bama. Una bama era una plataforma elevada, no necesariamente muy alta, podía ser, no sé, 1 metro, 2 metros, en la cual uno podía ofrendar sus ofrendas personales. Por ejemplo, yo en el patio de mi casa
No estoy hablando de hoy en día, estoy hablando antes de la construcción del Beit HaMikdash, ¿ok? No confundan. Estamos hablando hace 3000 años. Yo podía tener en el patio de mi casa una bama, que era como si fuese un montículo de piedritas o piedras, en la cual yo agarraba un cabrito y lo ofrendaba a Dios. Estaba bien, no hay ningún problema. Y después me lo comía, yo qué sé, o lo quemaba todo sobre el altar, ningún problema. Además de esto, se llama Bamas Yahid, una bama particular, mía, personal. Y mi vecino tenía otra, y hacía las ofrendas que él quería cuando él quería. Después había un Bamas Tzibur, una bama comunal, en donde se ofrecían ciertas ofrendas comunales. Esto estuvo permitido todo el tiempo en el cual no había un lugar como el Beis HaMikdash, el templo, para hacer ofrendas. Pero en cuanto se construye, esto lo está explicando el Rambam, en cuanto se construye el Beis HaMikdash, está prohibido que vos tengas una bama en tu casa o que haya una bama comunal. Olvídate, se acabó. A partir de la construcción del Beis HaMikdash quedan prohibidas por siempre que vos hagas en tu casa o donde sea una bama, una superficie, un montículo de piedras para hacer ofrendas. Y no hay casa para todas las generaciones, Doire y Doire son generaciones y generaciones, excepto en Jerusalén solamente. Y no solamente en Jerusalén, sino que en Harab Moiria, en el monte Moiria, sobre la cual está escrito. ¿Cómo sabés que no se puede hacer un Beis HaMikdash en otro lado? Porque quizás en La Plata podríamos agarrar un terrenito y hacer un Beis HaMikdash. No. ¿Por qué? Porque está escrito, Vayomer David, dijo David Amelech, el rey David, Zehu Beis Hashem Elohim. Esta es la casa de Dios, el Señor. Esta y no otra. Y este Veze Mizbeach Leoila. Este es el altar para las ofrendas. Le Israel, para el pueblo judío. Quiere decir que tiene que ser ese y no puede ser otro. Y más aún, en Divrei Hayomim, al final de la Toira, dice, Zois Menujosi Adeyad. Este es el lugar de descanso para mí. Perdón, el versículo anterior era de Divrei Hayomim, yo dije mal, que hablaba de David. Y este es un versículo de Salmos, de Teilim. Zois Menujosi Adeyad. Este es el lugar mío, dice Dios, para descanso eternamente. Y si Dios dice eternamente, es porque no cambia. Entonces, el resumen básico de esta ley es, una vez que se construyó el Beis HaMikdash, en el lugar en donde se construyó, se acabó. No puede haber otro lugar para construir un Beis HaMikdash. Bien, vamos, 4, Dalet. La Binyan, el edificio que construyó Shloime Melech, porque si bien los planos del Beis HaMikdash los diseñó David HaMelech, el rey David, y el dinero para el Beis HaMikdash lo juntó David HaMelech también. Imagínense que fue muchísimo dinero para hacer el templo, no era algo sencillo. Sin embargo, en la práctica, a través de profetas, Dios le dijo a David que él no iba a construir el templo, sino que su hijo, Shloime HaMelech, el rey Salomón, él es el que va a construir el templo. ¿Por qué? Porque David HaMelech tenía, metafóricamente hablando, las manos sucias de sangre. Era un tipo de guerra, y era un tipo que tuvo que matar un montón de gente. Esa fue su vida. Perseguidor, complejo. No era una misión fácil la del rey David. Entonces, por cuanto él estuvo involucrado literalmente en la muerte de mucha gente, en la guerra, etc., entonces Dios no quería que el templo para él sea construido a través de una persona como David HaMelech. A pesar de que los planos en sí fueron dados a través de David HaMelech, y de vuelta el dinero también fue juntado a través de él. Pero Shloime, que la palabra Shloime viene de la palabra Shalom. Shalom quiere decir paz. Shloime en su vida, en sus días, fue un tipo pacífico. Y su reinado fue un reinado pacífico. Él es el que construyó el Beis HaMikdash. ¿Por qué? Porque en la práctica el Beis HaMikdash, el templo, fue para traer... Ahora no estoy hablando de halajá, ya no estoy hablando de ley. Digamos, pasamos por un segundito a otro campo. El Beis HaMikdash estaba para traer paz en el mundo, para revelar la presencia de Dios en el mundo. Entonces no puede estar involucrado un tipo cuya vida fue matar gente, porque esa fue la misión que le tocó, construyendo algo que es para dar paz. No. Entonces Dios le dijo, todo bien con vos, pero vos no lo vas a construir. Lo va a construir Shloime HaMelech, el rey Salomón. Y en la práctica el primer templo lo construyó Shloime HaMelech. Entonces, volviendo, el edificio que construyó Shloime ya está explicado en Melahim. Si uno se fija, ahora no me acuerdo los capítulos, pero si uno se fija en Sefer Melahim, el libro de los reyes, ahí está detalle por detalle cómo fue el primer templo. Y también el
el edificio que en el futuro se va a construir, o sea, el tercer templo, a pesar de que está escrito en Yehezkel, otro de los profetas, no está mefoirash umevoar, no está todo especificado y explicado. En Yehezkel hay muchísimas cosas del tercer templo que él vio que no se entienden. Nadie sabe qué quieren decir. Y las personas del segundo templo, Bais Sheini, cuando construyeron en los días de Ezra, hay otro libro en Tanakh que se llama Ezra, lo construyeron al segundo templo como la construcción de Shlomo HaMelech y similar a las cosas que están explicadas en Yehezkel. O sea, todo lo que pudieron extraer de la forma del tercer templo lo introdujeron en el segundo templo. Y todo lo que no se entendía se basaron en cómo fue el primer templo. Simplemente, ahora vamos a ver, la halajá que viene ahora es la, digamos, súper importante, una de las más importantes, por lo menos de este capítulo, pero simplemente para expresar, como dijimos antes, el templo necesitamos saber cuáles son los cuartos y la funcionalidad específica, concreta del templo. ¿A qué llamamos un templo? Entonces, esas cosas estaban tanto en el primer templo, como en el segundo, como en el tercero. Ahora, si era más alto, más bajo, más grande, más chico, esto fue variando entre el primer templo, el segundo templo y el tercer templo. No fueron iguales, o digamos, los primeros dos no fueron iguales, y el tercero no va a ser igual tampoco. Entonces, aquello que estaba claro que iba a ser parte del tercer templo, nuestros sabios lo introdujeron cuando construyeron el segundo templo en la construcción. Y lo que no estaba claro, y bueno, hacer lo mismo que en el primero. Siempre y cuando, en el mundo de la ley, vos conserves los cuartos necesarios y la funcionalidad necesaria, no importa mucho cómo lo haces, más grande o más chico. El punto es que conserve la funcionalidad que corresponde. ¿Y cuál es la funcionalidad? Hey, halajá 5. Estas son las cosas que son fundamentales. Ícar. Esto es la construcción de un bais, de una casa. ¿Qué es un templo? 2 puntos. Paréntesis. El Rambam va a decir ahora un montón de cosas que paso a paso va a empezar a explicar. Así que si no entienden todo ahora, no pasa nada. Porque en realidad todo el texto es la explicación de esto. Pero primero él define. Bueno, ¿qué es un templo? Decime. Bueno, ahí va. Se hace Koidesh. Un lugar que se llama Koidesh. Bien. Un lugar que se llama Koidesh HaKodoshim. Koidesh quiere decir santo. Un lugar que se llama Santo Sanctorum. O sea, más santo todavía que el Koidesh. Y tiene que estar frente al Koidesh un lugar que se llame Ulam. Así se llama, Ulam, que es hoy en día en hebreo moderno, Ulam quiere decir como salón de fiestas. Entonces, ya definimos 3 lugares, que son en realidad como 3 habitaciones. Una habitación que se llama Ulam, si uno estuviese entrando en el templo, ¿sí? Primero entras en el Ulam, después entras en el Koidesh, y después entras en Koidesh HaKodoshim. Ok, 3 lugares. Y los 3 se llaman Heijal. Ok, el nombre de estos 3 lugares juntos, esto se llama Heijal. Perfecto. Y hay que hacer una mejitza. Mejitza es una interrupción, como una pared. Alrededor de este lugar que se llama Heijal, que mejitza acá en este contexto no quiere decir necesariamente pared, sino que quiere decir como si fuese un cerco. Un cerco que rodee a través de este lugar que llamamos Heijal. Entonces imagínense, sin entender todas las leyes, porque no importa ahora, el Rambam lo va a explicar. Imagínense una casa con 3 habitaciones, tipo chorizo, esas casas chorizo de antes, donde entras 1, 2, 3, listo. Una casa rectangular con 3 habitaciones. Alrededor de esa casa, como si dijésemos la casa mide, por decir cualquier cosa, ¿sí? 2 metros de ancho por 10 metros de largo. Bueno, alrededor de eso tiene que haber un terreno, que el Rambam nos dijo cuánto mide, no importa ahora, tiene que haber un terreno cercado. Un terreno cercado alrededor de esta casa. Entonces, si tu casa medía 2 por 10, quiero un terreno alrededor de esa casa de 5 por 20. Ok, y todo un cerco alrededor de ese terreno de 5 por 20. Tiene que estar lejos el cerco del Heijal, de esta casa, digamos, similar a las cortinas. Kalei literalmente son como redes. El Mishkan tenía unas redes alrededor y estaba el Mishkan en el medio.
que estaban en el patio que había en el desierto. O sea, el Rambam me está explicando de dónde saqué que tiene que haber estos 3 cuartos y un cerco alrededor de estos 3 cuartos, porque este es el diseño, digamos, arquitectónico que había en el desierto cuando el pueblo judío construyó el Mishkan. Y todo esto que está rodeado por este cerco, que sería el terreno, digamos, que yo expliqué antes, esto es similar al patio en donde estaba la tienda del encuentro, hoy el Moed en el desierto. Y esto es lo que se llama en el templo Azara, el patio. Y todo junto, o sea, un patio que tenga con un cerco y adentro de ese patio una habitación, una casa con 3 habitaciones, todo esto se llama Mikdash. Nosotros estudiamos un poco con dibujos y qué sé yo, en el templo había un montón de otras cosas, montón de cosas, un cuarto para esto, un cuarto para lo otro, buenísimo. Pero son Ikarabais, son lo fundamental del Beis Hamikdash. No, son Beis Hamikdash, son parte del templo, pero lo fundamental es esto que el Rambam definió acá. Sin esto no tenés templo. Igual no terminamos, pero sin esto no tenés templo. Esta es la definición de un templo: 3 habitaciones y un cerco alrededor. Bien. Vav 6. Además, tenés que hacer en el templo 7 herramientas. Keilim literalmente quiere decir recipientes. Pero acá no estamos hablando de recipientes. Uno piensa un vaso, una botella. No. Estamos hablando de utensilios, cosas. Ahora vamos a ver qué eran. Tiene que haber 7 cosas. Si alguna de estas cosas falta, olvídate, no tenés templo. ¿Cuáles son? Tiene que haber un altar, un mizbeach. Tiene que haber un altar para hacer ofrendas. Olá es un tipo de ofrenda que se llama holocausto. Paréntesis, la palabra holocausto significa algo que se consume completamente en el fuego. Esa es la definición, diccionario, de la palabra holocausto. Algo que se consume totalmente en el fuego. En hebreo, olá literalmente viene como de la palabra aliyá, la alot, elevarse. Por eso, el significado, digamos en castellano, es holocausto, algo que se eleva completamente en el fuego. Esta es la definición de la palabra holocausto. Basados en esto, la verdad es que es terrible llamar a la Shoah holocausto. No pega, pero ni con cola. ¿Por qué? Porque lo que estamos diciendo es hacer referencia directa a cómo los nazis, y Mach Shemam, su nombre se ha borrado, nos quemaron a nosotros, uno por uno, y nos consumieron en el fuego. Entonces no es la forma adecuada para nosotros llamar a los 6 millones de muertos, etcétera, holocausto. No. Shoah, en hebreo, es una palabra en hebreo, es muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque Shoah significa desolación, destrucción. Entonces, decir que nuestro pueblo pasó por una Shoah, por una destrucción, desolación, y bueno, hay que buscar otros sinónimos en el diccionario, no importa, es correcto. Es tristísimo, obviamente, y no hay con qué explicarlo, y ya está, no importa eso. Pero es correcto decir que fue algo totalmente terrible. Shoah, perfecto. Pero decir holocausto, no, es horrible. Hace referencia a algo que no es para nada agradable en nuestra historia. Pero sin duda es una palabra en castellano, la puedes buscar en el diccionario y te va a decir dónde salió, si del griego o del latín. Pero sin duda para nosotros no es la palabra para referirnos a la Shoah. Shoah es la palabra. Y si uno tuviese que traducir, porque estás en un público que no entiende la palabra Shoah, entonces yo diría desolación, destrucción, angustia, momento de oscuridad, algo por el estilo. Se pueden buscar palabras lindas o más lindas o menos lindas, pero no holocausto. Bueno, ok, todo esto lo quería decir porque el Rambam ahora y en montones de lugares va a decir olá en montones de lugares, y olá quiere decir holocausto. ¿Por qué? Porque en este contexto está bien, es un animalito que se lo llevaba al templo y se lo quemaba en el altar. Bueno, se llama holocausto, es una ofrenda de tipo holocausto, y está bien dicho. Lo que pasa es que para nosotros, Yehudim, cada vez que surge la palabra holocausto, uno ya se te pone la piel de gallina y ya se te viene a la cabeza un montón de historias y qué sé yo, que no tienen nada que ver con lo que estamos hablando. Nada que ver. Acá holocausto quiere decir una ofrenda de un animalito en el templo. Eso es un holocausto. Y es correcto, está bien usada. Entonces, volviendo. Cerramos paréntesis. ¿Cuáles son las 7 cosas que tiene que haber en el templo? Un altar
para holocaustos, para ofrendas de tipo holocausto y para el resto de las ofrendas. Tiene que haber una rampa para subir a este altar, al altar, y el lugar en donde tiene que estar el altar y la rampa es frente a este ulam, a este salón que dijimos anteriormente, un poco más hacia el sur. Esto lo vamos a ver más adelante, no se preocupen si no se entiende todo ahora. Yo tampoco expliqué en el caso anterior qué es el Kodesh, qué es el Kodesh HaKodoshim. No lo expliqué porque el Rambam lo dice más adelante. Tiene que haber un kior. Un kior era una especie de samovar enorme con canillitas que tenían agua para lavarse las manos y los pies, los Kohanim. Kanoi significa su base, la base en la que estaba apoyada este samovar era de cobre, así que imagínense una especie de botella gigante de cobre con un montón de canillitas alrededor. Para santificar de él, de esta botella gigante, los Kohanim, los sacerdotes, sus manos y sus pies para trabajar en el templo. Y el lugar en donde estaba este kior es entre el ulam, entre el salón, este grande, y el mizbeach, y el altar. Un poco más hacia el sur, que es hacia la izquierda de quien entra al templo. Cuando uno habla del Beis Hamikdash, tiene que imaginarse en la cabeza las direcciones un poco diferentes. Nosotros estamos acostumbrados norte, sur, este, oeste, y así es la más fácil. Bueno, en el templo estaba medio torcida la cosa, no era así. Cuando vos entrás al templo, estás caminando hacia el oeste. Entonces a tu izquierda, al revés, perdón, al revés. Si vos estás entrando, no, dije bien, si vos estás entrando al templo, estás mirando hacia el oeste, a tu izquierda está el sur, a tu derecha está el norte. Si vos entrás al templo, de vuelta, hay que darse vuelta, ¿sí? Entrás al templo, a tu izquierda está el sur, a tu derecha está el norte, y atrás tuyo está el este. ¿Qué más había? Porque dijimos que eran 7 cosas. ¿Qué más tenía que haber? El Rambam no definió las 7 en una sola halajá, la partió en 2, no sé por qué. En la Zain, 7. Tiene que haber un altar para incienso, tiene que haber una menoira, un candelabro, tiene que haber una mesa, que esa mesa sirve para poner panes, que en otro momento el Rambam lo va a explicar ampliamente, simplemente está poniendo los títulos de lo que tiene que haber. Y los 3 tienen que estar dentro de este lugar que llamamos Kodesh. Ese cuarto que llamamos Kodesh, ahí tiene que haber un altar, un candelabro y una mesa, que está frente al Kodesh HaKodoshim, antes del Kodesh HaKodoshim. Y la menoira, en ese cuarto, el candelabro tiene que estar en el sur, a la izquierda de quien entra, de vuelta, mirando, si vos entras a ese cuarto, a tu izquierda estaba la menorá, el candelabro. Y la mesa tiene que estar a la derecha. Sobre esa mesa había un pan que se llamaba Lechem Aponim, literalmente el pan de las caras, que en otro lugar está explicado, paciencia, una serie de panes. Y ambos estaban al lado de Kodesh HaKodoshim, hacia afuera. O sea, antes de llegar al Kodesh HaKodoshim te encontrabas con esta menorá y con la mesa. Y el Mizbeach, el altar para hacer el incienso, estaba un poco más afuera todavía, entre ellos dos. Entonces a la izquierda la menoira, a la derecha la mesa con panes, y en el medio, pero un poco más afuera, el altar, en donde se hacía el incienso. Con esto, el Rambam definió qué es un templo. No terminó, pero qué es un templo. Entonces tiene que haber 3 habitaciones. Una se llama Kodesh, otra se llama Kodesh HaKodoshim, y otra se llama Ulam. Una adelante de la otra, digamos. Vos entras al Ulam, después entras al Kodesh, y de ahí entras al Kodesh HaKodoshim. 3 habitaciones. Estas 3 habitaciones tienen que estar rodeadas por un cerco. Nadie dijo ni distancias, ni tamaños, nada. Un cerco. Y dentro de todo esto tiene que haber 7 cosas. ¿Cuáles son las 7 cosas? Un altar para ofrendas. Ofrendas quiere decir animalitos, harina, etc. Un altar para ofrendas. Una rampa para el altar de las ofrendas. Un samovar o botella gigante con canillas para lavarse las manos. La base de este samovar para lavarse las manos, de los Kohanim, de los sacerdotes. Tiene que haber un altar para incienso, una menorá, o sea, un candelabro, y una mesa donde se ponen panes. Estas son las 7 cosas que tienen que estar dentro de estos cuartos que mencionamos
para generar un templo. Esto es lo que es un templo. Sin estas cosas no hay templo. No hay templo. Rubia, en Sí. un momento dijiste algo de que quiero ver si lo interpreté mal, pero no es que pensaban en un tercer templo mientras estaban en el primero. O sea, había un templo, lo destruyeron, hicieron el segundo, lo destruyeron. Bueno, ahí se empezó a pensar en el tercer templo, ¿no? No, tu pregunta está muy bien. Dijiste algo de... Tu pregunta está muy bien. Y te explico por qué no quedó claro. La idea es así. Ahí va. La idea es así. Muy buena pregunta. Primer templo lo construye, no me acuerdo los números exactos ahora, yo te digo los que sí me acuerdo, pero hay un par de números que no me acuerdo. El templo lo construye Shlomo Amelech, el rey Salomón, el primero. 480 años, si no me acuerdo mal, desde que el pueblo judío salió de Egipto. 480 años. Construyen el primer templo. El primer templo dura 410 años construido. Lo destruyen los babilonios. Ahí hay un periodo de 70 años en los cuales estuvimos en exilio, no hubo templo, qué sé yo. El pueblo judío vuelve a la tierra de Israel con el segundo templo construido. Que no me acuerdo si duró 12 años la construcción, no me acuerdo exacto este número. Con Ezra Hasoifer, qué sé yo. El segundo templo dura 420 años y lo destruyen los romanos, años 69-70 de la era común. Está el arco de Tito en Roma, justamente, está el arco de Tito en Roma. En el medio, entre el primer templo y segundo templo, pasaron varias cosas. La más famosa de las que pasó fue Purim. El pueblo judío estaba en Persia, que los persas conquistan a los babilonios y, digamos, se apoderan de su imperio, se transforma en el imperio persa, ya no era más el imperio babilonio, y el pueblo judío pasó la historia de Purim en Persia, con Ahasverosh y la reina Esther y toda esa historia. Todo eso pasa entre la destrucción del primer templo y la construcción del segundo templo. Bien, para estar ubicados, digamos, en el espacio y tiempo. Otra de las cosas que ocurren en ese periodo fue Yehezkel. Yehezkel es un profeta que yo mencioné, estaba más arriba. Yehezkel fue un profeta, hay un libro entero que se llama Yehezkel, algunas partes muy místicas, otras muy complejas, y Yehezkel define el tercer templo. Pero pará, ni siquiera construimos el segundo. ¿Vos ya me estás hablando del tercero? Sí, efectivamente. De ahí viene la confusión. Ni siquiera hicimos el segundo, porque Yehezkel es, no el comienzo, pero digamos al principio de los 70 años de exilio fuera de la tierra de Israel, bajo el gobierno de Babilonia, de Persia, etc. Y Yehezkel ya nos estaba hablando de un tercer templo. Y te digo más, hay una profecía de Daniel, es otro libro en el Tanaj, muy interesante y muy difícil de leer y entender. Daniel explica, él vivió, para entender quién era Daniel y en qué lugar, Daniel vivió en Babilonia el comienzo del exilio del pueblo judío. Nebuchadnezzar, que fue el que destruyó el templo, el primer templo, se llevó algunos personajes, varios, entre ellos estaba Daniel, eran chicos, que se los llevó a su corte, y estos chicos, digamos, le enseñaron montones de cosas, sacrificaron sus vidas por el judaísmo, no querían comer no kasher. El libro de Daniel es muy interesante, difícil e interesante, pero entre sus cosas, entre las cosas que dice Daniel, él profetiza la construcción del segundo templo y la destrucción del segundo templo. Ni siquiera se había construido. Todavía faltaban años para la construcción del segundo templo. Ni siquiera habían empezado a construir el segundo templo. Y él ya estaba hablando, esto se va a destruir. E incluso da el número exacto de años que va a durar el segundo templo. Y dice, atrás de los 420 años, ¡pum!, se destruye. Es interesantísimo. Entonces, de ahí surge la confusión. Antes de construir el segundo templo ya estaban hablando de la construcción del tercero. Esto lo van a destruir. Aún así lo construyeron y duró 420 años. Pero ya se sabía, por Daniel, por Yehezkel, que esto no iba a durar, se iba a destruir. Ya se sabía. De ahí surge la confusión que genera tu pregunta.